Hola, muy buenas noches. Las apariciones marianas son un fenómeno que han admirado a muchísimas personas a lo largo de la historia. La verdad es que no solamente son los hechos puntuales de que la Virgen se aparezca en algún lugar determinado, sino que posteriormente el fenómeno ha seguido existiendo y sobre todo se ha convertido también en un fenómeno sociológico por la cantidad, por las miles y miles de personas que peregrinan a estos lugares de las apariciones. Esta noche vamos a hablar de las apariciones marianas. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de fraude? Si realmente al final se desvirtúan esas apariciones marianas, y para ello pues tenemos aquí con nosotros a dos invitados que han venido en otras ocasiones. Muy buenas noches, Santiago Vázquez. Buenas noches. Pedro Gomarí, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Vamos a ver, el tema de las apariciones marianas, ¿desde cuándo se tiene constancia de que la Virgen se haya aparecido en algún lugar? La primera aparición de la que tenemos constancia, si bien es cierto que no documentada de una forma histórica, sino por tradición, es la aparición de la Virgen del Pilar, la Virgen del Pilar de Zaragoza. Cuenta la tradición que estando el apóstol Santiago predicando en tierras españolas, pues parece ser que no tenía mucha aceptación su prédica, no tenía mucho éxito, y entonces el apóstol estaba un poco desilusionado, decepcionado. Fue entonces cuando una noche apareció, cuenta la tradición, apareció la Virgen en carne mortal. Este es un dato, Rafa, muy interesante, porque la Virgen todavía en ese momento estaba viva, apareció en carne mortal, ella en aquel entonces estaba en Jerusalén, y apareció en Zaragoza, rodeada de ángeles, y los ángeles traían un pilar de jade y una estatuilla de la Virgen de madera de cedro, que es el que hoy en día se conserva en el Pilar de Zaragoza. Esta es la primera aparición de la que tenemos noticia en cuanto a aparición de la Virgen. Si bien, vuelvo a decir, que es una aparición que nos viene por una tradición popular, pero no hay ningún documento histórico que lo acredite. Parece ser que sí es cierto. El tema de las apariciones, ¿se pueden catalogar como apariciones reales o son alucinaciones o visiones de las personas que dicen ver a la Virgen? Yo creo que es un hecho real. Las apariciones se producen. Lo que ocurre es que hay tal cantidad de apariciones o supuestas apariciones que no son ciertas, que llegan un poco a trastocar, digamos, todo el sentido de las apariciones y llegan a desfigurar incluso las que son auténticas. Para mí es un hecho real, si bien es cierto que las mayorías son verdaderos montajes. Entonces, generalmente cuando se produce, no la primera vez, porque a veces cuando se produce la primera aparición, pues se le aparece la Virgen a muy pocas personas, pero en sucesivas apariciones en el mismo lugar, pues la persona que supuestamente ve a la Virgen está rodeada de más personas. ¿Por qué el resto de las personas no la ven a la Virgen? ¿Solamente la ve esa persona concretamente? Bueno, es una cosa que decide Dios o la Virgen en este caso. No es que uno quiera o que quede una hora. Digo, madre, mañana quiero que a las 8 de la tarde estés aquí. Yo desconfío de eso mucho. Las apariciones normalmente son provocadas por esos espíritus superiores a nosotros, en este caso la Virgen María, y trascienden totalmente a nosotros. A mí ya cuando empiezan a montarse toda esa parafernalia alrededor y dicen a las 8 de la mañana todos los viernes yo te veo, hija mía y tal, yo ya ahí me pierdo un poquito y pierdo un poquito el norte, porque no creo que en principio las apariciones sean así. Yo no creo que eso sea así. Quizás, Rafa, hay una diferencia, lo comentábamos anteriormente, Pedro y yo, y es que si echamos mano a las informaciones que tenemos de apariciones reconocidas, que hablaremos de ello en este programa, reconocidas oficialmente por la Iglesia, nos encontramos con que la Virgen habla a esas personas, como por ejemplo en el caso de Fátima, habla a los 3 pastorcitos de Fátima, o en cualquier otra aparición, pero sin embargo nos encontramos en nuestro siglo, ya más bien en la segunda mitad de nuestro siglo, con que ya no es la Virgen la que habla a esas personas, sino que supuestamente, y de esto hablaremos porque hay mucho que hablar, entre comillas supuestamente, es la Virgen la que se introduce en el cuerpo de una persona, lo que se llama un trance, y habla a través de esa persona. Esto hay que tener mucho cuidado porque no sabemos realmente qué entidad o qué entidades pueden estar manifestándose a través de una persona. Bien, tendremos ocasión de hablar concretamente de los trances posteriormente. Hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que el hecho de que en la religión católica se aparezca la Virgen. ¿Pero qué ocurre en otras religiones? En la religión hindú, ¿quién se aparece en la religión hindú? A mí no me gustaría hablar de otras religiones, pero no obstante,
hay escritos y manifiestos en diferentes culturas de una joven bella y luminosa que se aparece. Está en el hinduismo, existe, en el budismo creo que no, pero si hay diferentes culturas, ahora mismo no tengo los datos, hay diferentes culturas donde esta personaje brillante, bello y joven aparece en diferentes culturas, si hay constancia de ello, y hace miles de años, no ahora, ¿eh? Lo que yo quisiera decir es que María, la Madre de Jesús, la Virgen María, es un ser espiritual, un grandísimo ser espiritual, y que es reconocido en la mayoría de las religiones. Sabemos, por ejemplo, que en el Islam los islámicos reconocen a María y le tienen un gran respeto y un gran cariño, así como a Jesús de Nazaret, su hijo. Entre otras cosas porque es el mismo arcángel San Gabriel el que le está citando a Mahoma todas las suras que él va dictando, porque a su vez él no sabía ni siquiera escribir, ¿no? De ahí que muchas veces los musulmanes se quejen a los cristianos diciendo que nosotros no les respetamos a ellos, cuando ellos en el fondo tienen que respetar a la Virgen María, al arcángel San Gabriel y en fin, y a San José y a Jesús y a todo esto, claro. Sí, porque de alguna forma el Corán está basado en la Biblia. Sí. Exactamente. ¿Qué fenómenos van asociados en términos generales con las apariciones de la Virgen María? ¿Hay algún otro fenómeno, aparte de ver la imagen de la Virgen, se puede hablar de algún otro fenómeno asociado a esa aparición? A ver, Pedro, contestas tú. Contestas tú mismo, sí. Los fenómenos, es como comentábamos en el programa de las casas encantadas. Los fenómenos son muy variados y no siempre se dan los mismos, se pueden dar pocos, muchos, en fin, son, como digo, muy variados. Encontramos, por ejemplo, el fenómeno de la danza del sol, que se produjo, que se tenga noticia por primera vez en Fátima, las apariciones de Fátima en el año 1917. Encontramos también ese olor a rosas, del que hablaremos. Olor a rosas, olor a incienso, éxtasis, trances, milagros. Comuniones místicas. Sí, comuniones místicas. Ahí es muy variable. Profecías, curaciones y lo más importante de todo, y es uno de los puntos en los que la Iglesia Católica se basa no se basa exactamente, sino que le da mucha importancia al hecho de las conversiones. Este dato para la Iglesia Católica, en una investigación de una aparición, supuesta aparición, lo tiene muy en cuenta. El hecho de que haya muchas personas que se hayan convertido a la religión católica o al cristianismo, que no es lo mismo, pero bueno, que se hayan convertido en un lugar determinado. Pero en cualquier caso, todo lo que va relacionado con una aparición mariana siempre es positivo, nunca puede haber nada negativo. Bueno, en principio sí, siempre y cuando tú partas de la premisa de que realmente la aparición es real, afirmativo, seguro que sí, pero es que hay tantas mentiras, ¿cuáles las de verdad? Hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo que la Iglesia sea prudente, pero tampoco tan prudente, a veces se pasan demasiado, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado. Claro, es que entramos aquí en el tema de las manifestaciones que también hablábamos, ¿no?, en el otro programa, y es que, como suele decir la frase, el demonio, que yo personalmente no creo en él, pero bueno, el demonio también se viste de luz. Entonces puede haber entidades espirituales, espíritus, que puedan llegar a provocar ciertos fenómenos en esos lugares, que más tarde pues hablaremos de ello, ¿no? Esto puede ocurrir, y yo creo que hay que tener una gran prudencia y una gran cautela cuando una persona, cuando un ser humano va a un lugar en el que supuestamente se aparece la Virgen. Hay un común denominador en las apariciones por lo general, que es el que aparezca la Virgen en un sitio donde hay una cueva o donde hay agua. Incluso donde no la había, surge el agua. ¿Por qué creéis que ocurre esto? Sí, son dos cosas muy importantes, sobre todo una de ellas es la aparición de un manantial, es decir, el surgimiento, la aparición de agua. El simbolismo del agua es el resurgimiento de la vida espiritual, es un renacer espiritual, es una purificación interior que viene de dentro hacia afuera, que se manifiesta desde dentro hacia afuera. Y la cueva viene a simbolizar lo que es el útero materno, el vientre de la madre tierra, es lo que viene a simbolizar su interior. Hay que decir que la Virgen se ha aparecido y se sigue apareciendo en multitud de sitios, pero no solamente se aparece en el campo, como se puede pensar, se aparece en celdas de monjas, en hospitales, tenemos noticia. Es decir, que no solamente se circunscribe a un lugar, como por ejemplo en Prado Nuevo del Escorial o en Cova de Iría, en Fátima, sino que también se aparece en sitios cerrados.
Muy bien, pues vamos a entrar de lleno en apariciones concretas. Yo quería decir que todas las fotografías que vamos a poner esta noche pues están sacadas de la revista Más Allá y de un libro de JJ Benítez sobre el milagro de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, sobre esto vamos a hablar en este momento, sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Podéis explicar un poquitín en qué consiste la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe? Ya dijimos algo del programa la semana pasada, pero vamos a profundizar un poco más. La Virgen de Guadalupe es un verdadero asombro y estoy seguro que muchas personas sabrán, si no lo conocen el asunto, o esta aparición, o este milagro, van a quedar un poquito sorprendidas, porque aquí ya no interviene el que uno se obsesione o tenga un delirium tremens, es totalmente independiente de eso. Esto ocurrió el 11-12 de diciembre del año 1531 y le ocurrió a un indio llamado Juan Diego. Este indio iba andando cerca del cerro de Cepellac y escuchó un ruido como a pájaros exóticos, unos ruidos extraños que le llamó poderosamente la atención. Se acercó, subió un poquito en el cerro y se encontró a una chica joven, muy bella y radiante. La Virgen se identificó quién era y entonces el indio le dijo qué es lo que quería. La Virgen le dijo al indio Juan Diego que fuera a ver al obispo de México y le dijera que quería que construyeran un templo en aquel sitio. Y efectivamente el indio fue a ver al obispo, el obispo no le creyó, volvió a ver a la Virgen, volvió a ir al obispo, el obispo no le creyó nuevamente y le dijo, señora, no me hacen caso. Entonces dijo, mira, mañana cuando pases por aquí, recoge unas rosas y se las llevas al obispo. Él hizo eso. Era invierno, hay que decir que era invierno. Sí, era invierno ya más crudo, en una altura respetable. El hombre pasó al día siguiente y vio todo aquello cubierto de rosas. En aquel instante, pues, el hombre se quitó su manto, la tilma o ayate, como le queríamos llamar, y lo llenó de rosas. Bien, se fue a ver al obispo, pidió audiencia y, estando en presencia de toda aquella gente que había alrededor del obispo, abrió la tilma, cayendo todo aquello, llenando el suelo de rosas, y en ese instante se produce una especie de, evidentemente porque no estábamos allí, una especie de fogonazo de luz que quedan todos sorprendidos. Y hasta ahí, pues muy bien, es una historia que nos cuentan más o menos bonita, más o menos, bueno, ahí está la historia. Pero es que empieza a ocurrir una serie de fenómenos. Resulta que está 116 años expuesta en un sitio donde se hace una pequeña basílica, es una iglesia, pequeña, no muy grande, en una zona donde hay cierta humedad, donde la gente pone las velas, las candelas que llaman allí, las maripositas estas con aceite, y está sin protección ninguna. Y entonces la tilma esta, que era el manto, está hecho del maguaip, o aquí le llamamos pitas. Es esa cosa carnosa que cuando se le quita toda la pulpa queda una fibra. Bueno, pues de esa fibra hacían los mantos. Bueno, con ese manto fue donde él introdujo todas aquellas rosas que había recogido. Y curiosamente, cuando abre el manto y queda allí, se produce una especie de fogonazo o de luz muy fuerte e intensa y queda impresa en la tilma, o ayate, queda impresa la imagen de la Virgen. Y ahí está ahí, bueno, es una historia bonita que nos han contado. Resulta que por allá en el 1936, ¿qué ocurre en el año 1936? Se dan cuenta que... Los ojos. No, sí, pero se dan cuenta que estaba ocurriendo una cosa rara, y es que Marcué, que ya lo había observado, que era el fotógrafo oficial del sitio este, él encuentra que en los ojos hay algo raro. Y ya en el año 36, que es lo que quería decir, obtienen el permiso de coger una fibra del tejido de la tilma y dárselo al premio Nobel de Química Richard Kuhn. Richard Kuhn analiza esta fibra que tiene un color rojo y amarillo, y entonces el hombre, en el informe que le envía, creo que es al obispo de allí de México, le llega a decir que ahí no hay pigmentación ni de origen vegetal, ni animal, ni mineral. Que efectivamente hay un color, pero no hay pigmentación, no hay pintura de ningún tipo, lo cual ya es una sorpresa. El primer milagro, entre comillas, que se produce en esto es que una tilma no dura más allá de 20 años. Normalmente se degrada o se pudre, se echa a perder. Estando 116 años expuesta en una zona de humedales, con todas las velas puestas y encendidas, no se degrada. Ya a partir de entonces, en el año 1576, ya le ponen una protección, le ponen un cristal
y bueno, la cambian, digamos, de sitio a un sitio más adecuado, ¿no? Es el origen ahora mismo de la Basílica de Guadalupe. Pero es que hay más en todo esto. Resulta que en el año 1500, déjame que tome nota porque no me acuerdo muy bien. Es que son demasiados datos. Sí, el día 29 del 5 del 51, el año 1951, Carlos Salina descubre en la figura de este personaje con barba. La descubre ahí. Y ahí se llama un pequeño revuelo, o sea, un revuelo tremendo. Y a partir de ese momento piden un informe a dos profesores que son, si no recuerdo mal, ¿cómo se llama? Richard Kuhn, no, sí, es Philip y Callahan, Smith y Philip Callahan. Hacen un informe de 35 folios y utilizan la técnica del infrarrojo, que es la misma que utilizaron para hacer el estudio cómo habían originado la Gioconda o las Melinas de Velázquez, ¿no? Y entonces se dan cuenta que hay una cantidad de retoques y de cosas que le han hecho a la Virgen, y bien, hacen un informe diciendo todo esto está añadido por el ser humano, pero para nosotros el resto, lo que no está tocado, es un enigma, para nosotros es inexplicable. Entonces, años después, pasan como unos 20 oftalmólogos para mirarle la pupila a la Virgen. Y entro en detalle en concreto uno, en Enrique Graue. Enrique Graue va a ver a la Virgen, pide una serie de condiciones, que le monten un andamiaje para que esté a la misma altura de los ojos de la Virgen, coge su aparatito, su luz, empieza a mirarle, y absorto en aquella observación de los ojos de la Virgen, llega incluso, él se sorprende, llega incluso a decirle a la imagen, por favor, ¿le importaría levantar un poquito el ojo? Es curioso, el estado de profundidad era tan natural, eran como si estuvieran vivos, que él absorto pensaba que estaba viendo a un paciente. En la consulta. En la misma consulta, ¿no? Y es que es así, lo han visto 20 oftalmólogos y todos dicen lo mismo. Están los ojos vivos. Bueno, como te digo, a partir del año 51, Enrique Salinas encuentra esta figura de este hombre barbudo que aparece. Pero es que hay más. Resulta que hay un efecto que llaman el efecto Burkingen-Samson, que es el de la triple imagen. Y es lo siguiente. Si un objeto que está muy iluminado, hay una persona entre 35 y 40 centímetros, el ojo más próximo a ese fenómeno aparece una triple imagen. Y en el ojo izquierdo, y ahora al contrario, aparece una simple imagen además defectuosa, borrosa. Este efecto se produce también en la Virgen, cosa que es curiosísimo porque digamos que sigue todas las leyes de la física, en este caso de la óptica, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera comprobarlo físicamente, que iluminen a una persona bien iluminada y le hagan una fotografía a una distancia de 35 o 40 centímetros del ojo, comprobará cómo se forman tres imágenes. Uno está en la córnea, te digo textualmente, uno está en la superficie de la córnea, la segunda en superficie ante el cristalino y la tercera en la superficie posterior al cristalino. Esta es más pequeña e invertida. Bien, vamos a ver fotografías de todo lo que estás explicando y lo vamos a ir viendo poco a poco, porque realmente es una de las cosas más curiosas que tiene la Virgen de Guadalupe, que quizás sea pues el certificado de garantía de que esto es real y que no hay ningún fraude por medio. Si están preparadas las fotografías, vamos a ver la primera fotografía. Ahí tenemos la imagen original y retocada de la cara de la Virgen de Guadalupe. Y de luego para mi gusto también es mucho más bella la de la derecha, ¿no? La que aparece en los monitores en la derecha, que es la antigua. La otra está retocada, que por eso te decía que Marcué, que era el fotógrafo oficial, él sacó una fotografía y fue el primero que observó que en el ojo derecho de la Virgen había una imagen, pero lo cayó para evitar que se descubriera que la imagen había sido retocada. Esa es la explicación. Ahí tenemos un detalle más. Ahí hay un detalle y el ojo izquierdo ya a simple vista ustedes podrán ver la imagen de una persona que lleva barba, que está con una cierta alopecia y se ve clarísimamente, pero clarísimamente. En el ojo izquierdo a la altura del lagrimal. Sí, acercándose dentro de la, sí, acercándose al lagrimal. Pero está en la parte de lo que es el ojo, el ahí estamos viendo un detalle. Ahí está el detalle en la parte superior y inferior. La parte superior es lo que aparece en el ojo derecho. Derecho, sí. Y la parte inferior es la misma imagen deformada en el ojo izquierdo. Hay que decir que las figuras están contorneadas en blanco, o sea, no, claro, para que se distinga. Esto bien. fue tratado por, se llama José Aste. Ahí estamos viendo Tonsman. El efecto que comentabas anteriormente, en sí, un gráfico. esa triple imagen, la primera se produce en la córnea, la segunda es una que se produce en el cristalino, en la parte posterior, y la otra en la anterior. La tercera imagen es más chiquitita y está invertida. Bueno, esas tres imágenes, 20 oftalmólogos
lo han estado examinando. Y ninguno se ha contradicho en esta cosa, ¿eh? Es correcto. Y se quedan asombrados. Están asombrados. Ahí se ve con más detalle, ¿no? Las tres imágenes. La primera aquí, la que le llaman la 1A, la 2.3 es la segunda, y la 2/2.3 y la 2, es que están al revés, 2.3 es la tercera, la que se produce en la parte de cristalino. Y ahí están los tres, que en un principio aparecen, ¿eh? Pero es que hay más de esto. Resulta que Tonsmann ha llegado a ampliar 2500 veces. Bueno, ahí estamos viendo arriba la imagen y abajo está retocada la imagen. Está retocada la imagen, sí. Pero es curioso ver con qué detalle se ven todas las imágenes, o la imagen de esa persona, supuestamente puede ser el indio Juan Diego. El problema de esto, y ahí donde viene yo creo que la gran incógnita, ese as que había escondido, que Dios ha escondido, es el milagro que se produce ahí, porque eso está hecho en el 1531. Enrique Graue y otros oftalmólogos han estado viendo en la Gioconda y en cantidad de cuadros de diferentes pintores con cierta talla y no han encontrado ninguna cosa de ese tipo. De verdad que es increíble. Los mismos científicos quedan asombrados y este hombre, el científico Tonsmann, que ha llegado a ampliar 2500 veces las imágenes, dándole unas tonalidades de grises, porque digamos que descompone la imagen en puntitos y el ordenador da una tonalidad de gris, ¿no? El ojo humano puede distinguir de 16 a 32 grises. Algunas personas hasta 40. El ordenador puede llegar a 256 grises. Bueno, este hombre que llega a aumentar 2500 veces las imágenes, resulta que es que hay 12 imágenes. Dentro del ojo hay 12 imágenes. Y algunas con muchísimo detalle, ¿eh? Y yo creo que conforme vaya avanzando la técnica, iremos redescubriendo cosas que es impensable que alguien hiciera en el 1531. Hoy no se puede hacer, Rafa. ¿Había algún mensaje en la aparición de la Virgen de Guadalupe? Hombre, yo pienso que el mensaje, estoy aquí. Simplemente existo y estoy aquí. A mí ya me parece un mensaje increíble, ¿no? Me parece increíble, vamos, el mensaje. Existo, estoy aquí. Bueno, pues vamos a continuar dentro de unos segundos con la Virgen de Lourdes, la siguiente aparición que tenemos esta noche, que también es muy interesante. Hasta dentro de unos segundos. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. La siguiente aparición importante en la historia de las apariciones marianas es la aparición de la Virgen de Lourdes. ¿Podéis explicarnos un poco la historia de esta aparición? La historia es muy extensa, pero voy a tratar de resumir un poquito lo que sucedió en Lourdes, en Francia. Fue exactamente el día 11 de febrero de 1858, cuando la niña, porque era una niña, Bernadette Soubirous, así se llamaba, con un padre alcohólico, una madre enferma. Esta niña era asmática, es decir, tuvo una infancia muy desgraciada. Se dedicaba a sacar a un rebaño que no era suyo, que era de un señor del pueblo, y esa tarde salió con el rebaño y al cruzar el río Geba escuchó un sonido, un ruido que le extrañó y miró hacia la gruta, hacia la famosa gruta de Lourdes, y vio en sus palabras a una, como decía Pedro antes, a una bellísima señora. Fue entonces cuando la niña se dirigió a la aparición y le preguntaba acerca de su identidad, pero la aparición no respondía, respondería más tarde. Esta aparición es de las más importantes, Hay un dato curioso, hay dos datos curiosos que son anecdóticos, como son que la Virgen en esa primera aparición
empezó a rezar el rosario junto con la niña, con Bernardet. Y el segundo dato es que la niña, al llegar a su casa y contarle a su madre lo que le había pasado, su mamá le dijo, pues llévate mañana agua bendita, no vaya a ser que sea cosa del demonio y te vaya a hacer daño, y se la derramas a la aparición. Y entonces así lo hizo. Al día siguiente volvió a asistir al mismo lugar, a la gruta, y cuando apareció la Virgen, la niña cogió esa agua bendita que había cogido de la parroquia y se la echó a la aparición de la Virgen, y por lo visto, según después contaba Bernardet, la Virgen se sonreía. Evidentemente, esto llegó a oídos del párroco. Estamos viendo ahí imágenes de Lourdes. Llegó a oídos del párroco. El párroco pues se mostraba muy escéptico, como suele pasar, y está bien que suceda así, con mucha prudencia. Y entonces el párroco le dijo a la niña Bernardet, le dijo, ¿por qué no le preguntas quién es? ¿Cómo se llama? Porque la niña hablaba de una bella señora. Y entonces así lo hizo. Cuando la volvió a ver, tengo que decir que fueron 16 veces se apareció la Virgen en Lourdes, a Bernardet Subirús, y entonces se produjo otra vez la aparición y le preguntó quién era. Claro, la respuesta fue contundente y decisiva. La respuesta fue, yo soy, extendiendo los brazos, la Virgen, cuenta la niña, que extendió los brazos, después los cerró sobre su pecho y dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Aquello fue decisivo, como digo, porque la niña, mientras iba a ver al párroco, iba repitiendo por el camino lo que la Virgen le había dicho, soy la Inmaculada Concepción, soy la Inmaculada Concepción. Cuando llegó, se lo dijo al párroco, y entonces aquello fue decisivo, como digo, porque enseguida fueron aprobadas estas además, apariciones. Santiago, en aquella época precisamente la Iglesia tenía el problema de que estaban con esa teología de la Inmaculada Exactamente. De ahí que enseguida le dieran reconocimiento y la Iglesia dijera, adelante, claro, porque como está dando vía libre. Claro, porque como una niña de esa edad iba a saber. Exactamente, es un dato, gracias por recordarlo, Pedro. Sí. Le llamaba Mademoiselle, en francés, y es un dato muy interesante, como ha dicho Pedro, porque en aquella época pues estaba planteando el dogma de la Inmaculada Concepción. Estaban en esas disquisiciones, estaban en esas conversaciones, y ya la Virgen le dijo, soy la Inmaculada Concepción, y fue pues decisiva. Ahí hay un dato importante en la aparición de la Virgen de Lourdes, que es el que emanase agua de un sitio donde anteriormente no la había. Y también es un certificado de garantía, sí. Sobre todo los lugareños que conocían el sitio, pues evidentemente allí no había ningún manantial hasta que se produjo la aparición de esta Virgen. Además, esto sucedió ante multitud de personas, ante muchísima gente. La Virgen estaba con la niña, hablándole. Evidentemente, como ocurre en los éxtasis, lo hablábamos al principio del programa, la niña, Bernardet, veía a la Virgen, pero las demás personas no la veían a la Virgen, evidentemente. Ella hablaba, ella se dirigía a la aparición, sonreía, le respondía, se callaba, miraba hacia el suelo, y en un momento determinado fue cuando la Virgen le dice, escarba en el suelo, en una determinada zona, y fue cuando Bernardet empezó a escarbar y se produjo la emanación del agua, que hoy en día pues todavía existe en la gruta de Lourdes. Fíjate si desconfiaban que cuando las criaturas estaban en éxtasis llegaban a clavarles agujas para ver si realmente era cierto. Y las criaturas cuando salían del éxtasis, entonces cuando se daban cuenta, ay, me duele aquí o me duele allá, ¿no? Porque les habían metido agujas y no se enteraban, evidentemente. Es una prueba que se suele hacer no solamente en apariciones marianas, sino en fenómenos de tipo sobrenatural, como puedan ser pues levitaciones o éxtasis. Pues se le clava con una aguja, ¿no? Tampoco mucho, pero un poco, para ver si la persona reacciona, o se le quema, ¿no? Y entonces pues a estos estímulos no reaccionaban. ¿Y cuál es la postura oficial de la Iglesia frente a las curaciones milagrosas que allí se producen? Pedro. La Iglesia es muy prudente, me parece bien que sea muy prudente, pero sí hay que decir que yo creo que han aceptado 60 y tantos casos de milagros, que son unos cuantos, por ahí anda, en Lourdes, solamente en Lourdes. Solamente en Lourdes, Sí. Hay el caso de un señor, ¿lo vas a contar? No, cuenta. El caso de un señor hace muy poquito tiempo, hace unos años, años, sí, año 94, 95, un señor en silla de ruedas,
paralítico, y bueno, pues ante las personas que estaban allí salió andando, se levantó de la silla y salió andando. Pero como dice Pedro, la Iglesia Católica es muy prudente y no solamente antes de aprobar una aparición mariana, sino un supuesto milagro, lo estudian, y lo estudian concienzudamente. Y me parece bien. Hay una cosa que también me llama la atención sobre la Virgen de Lourdes, y es la parafernalia, entre comillas, que se ha montado alrededor de este sitio. Es decir, se venden souvenirs, hay restaurantes, se juega a veces con la poca economía, la economía muy baja de personas humildes que con la esperanza de curarse, pues todos los años viajan en ese tren de la esperanza que les conduce pues a ese supuesto milagro. ¿No creéis que esto se ha desvirtuado un poco, el tema de la Virgen de Lourdes? En las apariciones de Mariana siempre ocurre igual, incluso en las auténticas. Muy poquito tiempo después, se desvirtúan, se convierte en verdadero marketing. La gente ve que hay negocio y se monta el negocio. Comentábamos una aparición que se había producido relativamente hace poco tiempo en un sitio aquí en España, que se le apareció el Señor o la Virgen a una persona y dijo: ves al cura y dile que pongan aquí una iglesia. Y al día siguiente, como ella no había hablado con el cura ni habían dicho nada de la iglesia, apareció cuando dice: pues ahora te vamos a dar una paliza, ¿no? Y es decir, hay mucho engaño y muchísima mentira en esto, pero que no nos desvirtúe el asunto, que porque haya mucha mentira y quieran estropearlo y montar un negocio con todo, porque además es un negocio que se da muy bien, es un negocio que se da fenomenal, que no nos olvidemos que las reales también existen, menos, pero existen, eso no hay que olvidarlo. Sí, estoy de acuerdo con Pedro. Hay que tener totalmente claro que las apariciones de la Virgen existen, que la Virgen es un ser maravilloso, que en mi opinión, después de Dios, el Creador, del Padre y de Jesús, está la Virgen, por encima de ella solamente está Jesús y Dios, esa es mi opinión personal, y que esas apariciones, que en un caso pueden ser aprobadas o reconocidas por la Iglesia, y en otros, como veremos más tarde, son apariciones que están ahí, hablo ahora de nuestro país, y que de momento están en vías de estudio. Esas apariciones son reales, los fenómenos es evidente que se producen, pero otra cosa, como ha dicho Pedro, es el marketing y el desprestigio que se forma en torno a la aparición. Son dos cosas que hay que tener muy claras, separarlas una de otras. El hecho es indiscutible, otra cosa es lo que se haga. Bien, pues vamos con la tercera aparición de la Virgen de Fátima. Quizás sea una de las apariciones pues más extraordinarias, en el sentido de que han sido muchísimas las personas que han podido ser testigos de varios fenómenos que rodeaban estas apariciones, y además pues hay por ahí tres misterios, sobre todo el tercero está causando mucho impacto porque no se conoce y da lugar pues a muchas especulaciones. Contar un poquitín la historia de la Virgen de Fátima. Sí, fue exactamente el 13 de mayo de 1917 cuando los tres pastorcitos, los tres niños, Jacinta, Lucía y Francisco, que eran primos, estaban pues con el rebaño, y se produjo la primera aparición. Como digo, fue el 13 de mayo de 1917, se produjo posteriormente otras 5 veces, es decir, en total fueron 6 hasta la última vez, que fue el 13 de octubre de ese mismo año, de 1917, ahí tenemos imágenes de Cobadiría, de ese 13 de octubre de 1917. Sí, ese fue el día de la danza del sol. Exactamente. Fue el 13 de julio de ese año cuando la Virgen, quizás la más importante de todas, porque pidió la consagración de su Inmaculado Corazón a Rusia, y también la devoción a los 5 primeros sábados de mes. Fue el 13 de julio, y fue cuando la Virgen anunció a los pastores de Fátima que el 13 de octubre, el último día de su aparición, la última aparición, ahí ven ustedes una fotografía de la danza del sol, dijo que ese 13 de octubre iba a obrar un grandísimo prodigio para que todo aquel que quisiera, o que lo viera, o que estuviera allí, pudiera creer no solamente en ella, sino también y sobre todo en Dios, en la existencia y en el poder de Dios. No sé si quieres que entremos a relatar lo que pasó ese 13 de octubre o... Sí, puedes. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ese 13 de octubre se congregaron cerca de 70.000 personas,
se calcula aproximadamente, personas procedentes de todas partes de Portugal, de España, con muchísima gente. Fue un día que llovía copiosamente, el cielo estaba cubierto totalmente, hemos visto antes fotografías en la pantalla de las personas con los paraguas, y en un momento determinado, de repente, Lucía, Sor Lucía posteriormente, ya que se metió a monja, se dirige al público que estaba allí y les dice que miren hacia el cielo. Entonces aquellas personas lo que vieron, y de eso hay, y se puede dar fe porque hay documentos de la época, como son periódicos y demás, Lucía les dijo que mirasen hacia arriba, y en ese momento el cielo, las nubes, se abrieron, vieron el sol empezó a danzar, el sol que comentábamos antes, empezó primero a girar sobre su propio eje, luego a una velocidad impresionante, luego inició unos movimientos de vaivén hacia los lados, después empezó a despedir unas tonalidades, unos colores, y después, y fue lo más tremendo, lo más impactante del asunto, es que el sol se precipitó contra las personas, empezó a descender a toda velocidad, y cuando estaba cerca, la gente aterrada, cuando estaba cerca de las personas, detuvo su caída y volvió otra vez a subir y volvió a colocarse donde estaba. Las nubes se cerraron y, curiosamente, los vestidos de aquellas personas que no tenían paraguas y que se habían mojado estaban asombrosamente secos. Eso fue lo que sucedió en la última aparición de la Virgen, el 13 de octubre de 1917, ante 70.000 personas. Lo recalco porque es que hemos visto fotografías y hay documentos históricos, como pueden ser documentos de prensa, etcétera, que demuestran que aquello ocurrió realmente. Luego hay un dato que tampoco se conoce mucho, yo lo conocí a través de Pitita Rigrojo, que más tarde hablaremos de ello, y es que la Virgen, al parecer, prometió que volvería a aparecer una vez más, y todavía se sigue esperando esa aparición de la Virgen. Bien, pues es impresionante lo que nos está contando Santiago sobre la aparición de la Virgen de Fátima, pero como decíamos anteriormente, también es muy curioso los 3 mensajes que dejaron a esos 3 niños y que solamente se conoce el contenido de los 2 primeros. De todo ello vamos a hablar después de unos minutos de publicidad. Estábamos hablando hace un momento de los secretos de Fátima. Fueron 3 los secretos que la Virgen dio a los pastorcillos, pero realmente solamente 2 secretos se han hecho públicos. El tercer secreto, pues hay muchas especulaciones sobre su contenido. ¿Qué dicen esos 2 primeros secretos de Fátima? En realidad tenemos que decir que es un solo secreto dividido en 3 partes. La primera parte, o el primer secreto, es la visión del infierno. Esto a mí, Pedro lo sabe, me choca mucho. Yo respeto las opiniones de todos los espectadores que ahora mismo están viéndonos, pero yo rechazo totalmente la idea de un infierno. Para mí eso es un insulto a Dios. Ahora, ¿qué interpretación puede tener el hecho de que la Virgen en 1917 les mostrase a los 3 pastorcitos de Fátima la visión del infierno? Se me escapa de las manos. Lo que sí puedo decir es que, en mi opinión, el infierno no existe. Debe tener, en todo caso, otra interpretación. No sé qué opina Pedro. Sí, yo creo que debe tener otra interpretación. Lo que pasa es que para unas criaturas pequeñas, intentar transmitirle esa información verdaderamente tenía que ser como muy complicado.
¿De qué forma hacerlo? Yo supongo que lo haría de la mejor forma posible, es decir, como algo monstruoso, algo realmente alarmante. Es espantoso, es espantoso lo que cuentan los niños. Lo que ven, ¿no? Quiere decir, no sé, atended un poquito el ruego que os hago o el aviso que os estoy haciendo para evitar llegar a una situación lamentable de este tipo, de no participar, pues yo no sé, en la grandeza de Dios, en no quedaros aquí atrapados en la tierra de una forma degradante, ¿no? Yo lo que quiero es representar eso, pero a mí también me rechaza un poquito la idea de un infierno con fuego, donde hay fuego y azufre y donde las almas están toda eternamente quemándose sin poderse consumir, ¿no? Dios no puede cometer una injusticia de ese calibre. Yo creo un Dios del amor, un Dios de bondad, un Dios del perdón, no un Dios que castiga. Yo sí no lo creo. Pero la niña lo vieron así y se lo dio a entender como diciendo, os estoy perdiendo un gran pastel, que es el del amor, no seguir ese camino. Es lo que quería decirle. ¿Qué cosa le puedes hacer a un niño para que le meta mucho miedo? Pues fuego y unas cosas horrorosas, ¿no? Dijo, majo, esto es muy complicado y da un miedo, evidentemente yo creo que lo logró, ¿no? Sí, es una visión metafórica en todo caso. Yo creo que sí. Ese es el primer secreto de Fátima. El segundo consta de varias partes. Por una parte, anuncia a la Virgen el final de la Primera Guerra Mundial. Dice textualmente, la guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Es decir, por una parte está diciendo que la Primera Guerra Mundial va a terminar y profetiza que va a desencadenarse una Segunda Guerra Mundial, como así sucedió bajo el papado de Pío XI, o bajo el reinado de Pío XI. Consta también de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, que ya lo hemos comentado también antes. Y por otra parte hay algo que nos debe de llenar de esperanza, porque es unas palabras de la Virgen a los niños, que dice textualmente, leo, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Luego dice, en Portugal el dogma de la fe se conservará siempre. Y ahí es cuando empieza ya el tercer secreto de Fátima, que todavía, y en contra de las palabras que le dijo la Virgen a Sor Lucía o a Lucía, de que fuese publicado o hecho público en 1960, pues no se ha hecho. La Virgen le pidió que fuera en 1960 cuando fuese hecho público, y parece ser que, ahora hablaremos, ¿no?, que los papas que lo han conocido pues no han creído oportuno el darlo a conocer. Sí, es curioso que sean secretos y no mensajes de Fátima, sí, ¿no? Sí. Por lo menos los dos primeros no han sido tal secreto, el tercero sí está siendo un secreto porque no se conoce. ¿Hay alguna filtración al respecto sobre el tercer secreto de Fátima? Sí, esto ocurrió en el año 1963, ¿cómo se llama? Monseñor Balducci, sí, que era portavoz oficial del Vaticano, inoportunamente, ya digo, se produjo una filtración porque mandaron una copia a los dirigentes de entonces, que era Kennedy, Macmillan y Khrushchev. Y entonces esta copia oficiosa del secreto de Fátima, porque oficial no es, venía en una revista no hace mucho tiempo, y Santiago, pues si es tan amable, sí, que nos la lea. Realmente es un poco dantesca. Vamos a confesar, la fuente viene en la revista Año Cero. Dice así: un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Ya lo había revelado a los niños Melania y Maximino en La Salette, unas apariciones. Y hoy te lo repito a ti, porque el género humano ha pecado y pisoteado el don que le habían concedido. En ningún lugar del mundo hay orden, y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando la marcha de las cosas. Él, efectivamente, logrará introducirse hasta la cumbre de la Iglesia. Él logrará seducir los espíritus de los grandes científicos que inventan armas, con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá en su poder a los potentes que gobiernan los pueblos y los incitará a fabricar enormes cantidades de estas armas. Y si la humanidad no se opusiese a ello, estaré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Entonces se verá
que Dios castigará a los hombres con mayor severidad, como no lo había hecho desde el diluvio. También para la Iglesia llegará el tiempo de sus más grandes pruebas. Cardenales se opondrán a cardenales y obispos a obispos. Satanás caminará por entre medio de sus filas y en Roma habrá cambios. Y ya termina diciendo: una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se volverán vapores y la espuma se elevará revolviendo y hundiéndolo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora. Aquellos que queden con vida envidiarán a los muertos. Por cualquier sitio por donde se dirija la mirada habrá angustia, miseria, ruinas en todos los países. Yo quería decir que evidentemente, a pesar de ser tan dantesco y tan trágico, ¿no? Sí lo es. Sí. Yo lo que quiero decir es que esto necesariamente no tiene por qué pasar. La Virgen frecuentemente, en todas las apariciones públicas y privadas, quiere decir con más gente o a una sola persona, siempre dice que si hacemos esto o lo otro, si nos enmendamos de alguna forma, podemos cambiar todo el destino nuestro. El destino no es algo que esté cerrado, está abierto, depende de alguna forma de nosotros. Pero lo que no podemos estar haciendo es degradando, ya no nuestros hermanos que lo estamos haciendo, o sea, la propia tierra, nuestra propia casa. Estamos construyendo bombas, o se han construido ya, va a destruirnos cientos de veces. Y es verdad que está ahí, pero no sigamos haciendo eso. Yo pienso que si cambiamos, si nuestra actitud es como más positiva, si intentamos aplicar aquello que nos dijo Jesús en un determinado, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, y amaros como hermanos. Esto no tiene por qué ocurrir. Nos está advirtiendo de lo que puede ocurrir, pero que si nos enmendamos, esto no tiene por qué suceder así. No tiene por qué ser al final así. La libertad de elegir o de elección está en nosotros. Que no tanto miedo, y vamos a ponernos en marcha a hacer algo para evitar que este final sea tan trágico, que no tiene por qué serlo. De todas formas, tampoco sabemos si realmente ese es el contenido del tercer secreto de Fátima. Sí. A mí, vamos, Se le aproxima, Rafa, se le aproxima. Vamos a ver, Sí. pero si fuera el tercer secreto de Fátima, ¿por qué negarlo? Es decir, si ya es público, ¿por qué las autoridades eclesiásticas se niegan a decir ese es el tercer secreto de Fátima? ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo es? ¿Que es peor todavía? Yo creo que el no saber el tercer secreto de Fátima pues está dando pie pues, a esas especulaciones, es decir, a que hayan mensajes catastrofistas que a lo mejor no tienen nada que ver con el contenido de ese secreto, o a lo mejor sí, pero ¿por qué lo ocultan? Yo creo que por dos razones fundamentales, en mi opinión. La primera es porque, como hemos leído, en el supuesto de que sea realmente este el tercer secreto de Fátima, porque, como hemos leído y como han escuchado los espectadores, la Iglesia se ve implicada dentro del mensaje. Y la segunda parte es una guerra nuclear, una guerra. Se puede también pensar en un asteroide. Yo pienso en un asteroide, sí. Es otro tema. Pero es que dice claramente que se declarará una guerra. Una gran guerra. Una gran guerra, es una guerra mundial. Y de alguna forma pues es crear alarmismo y es desencadenar pues no sé, asustar un poco a la gente, ¿no? Pero claro, el tema es que si la Virgen dijo que en 1960 se tenía que hacer público, ¿por qué no lo hacen? La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho público? Yo pienso que siempre es mejor tener información, siempre. Eso de que las personas no sepan para no sentir, no vale para nada, porque si yo estoy yendo hacia un precipicio, caray, yo me quiero enterar que voy a un precipicio. No entiendo por qué lo ocultan, yo sinceramente no lo entiendo. O deben de verse muy implicados, como dice Santiago, es que no encuentro explicación. También se habló en su día, se habló de un, voy a decirlo así, que el tercer secreto de Fátima, y además hicimos un programa allí en Madrid, en Radio Intercontinental, con varios invitados, era la desaparición, lo que voy a decir es muy fuerte, pero es así, la desaparición de la Iglesia Católica como institución. Sí, es ahí por donde van los tiros. ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto es irreal? No lo sé. Yo, como investigador, estudioso de estos temas, no lo sé. Hasta ahí no puedo llegar. Pero sí parece ser cierto este mensaje, otras cosas que se han hablado, filtraciones que ha habido, es que de alguna forma la Iglesia Católica está implicada en ese tercer secreto. Y de ahí que se silencie. ¿Pensáis que algún día se va a hacer público el tercer secreto de Fátima? Yo personalmente lo veo difícil. Yo creo que, francamente,
va a ser difícil. Yo creo que cuando yo vaya a nacer ya no hace falta. Cuando se cumpla, ¿no? Sí, claro. Como una profecía, algo así. Algo así. Aunque Lamentablemente va a ser así. Sí. Ahora veremos, después de la entrevista de Pitita Ridruejo, veremos que lo que ha ido ocurriendo a través de todos estos últimos años. En el año 60 se tendría que haber dado al público. Y una de dos, o es mentira, y si es verdad, ¿por qué no lo hacen? Es que no lo entiendo. Hay una frase que dice, ya para terminar, Rafa, hay una frase que dice que las profecías están para que no se cumplan. Y ahí yo le he toda la razón a Pedro, porque es cierto, debemos hacer todo lo posible por cambiar, por amarnos, pero claro, hoy pones el informativo de las 9 de la noche y aparece en primera plana, primera noticia, China ya tiene bomba nuclear. Claro, se te caen los palos de sombrajo. Es decir, ya tenemos bomba nuclear, qué importantes y qué grandes somos. Qué estúpido es el ser humano, ¿eh? China tiene, y la India tiene, Pakistán tiene. Sí, dentro de poquito van a tener todos van a tener. Todos. Sí, además, volviendo al tema de apariciones marianas, ya lo dijo la Virgen, que tenemos aquí los datos, en la Salet, exactamente en 1846, a los niños Máximo y Melania. Les dijo que en la segunda mitad del siglo XX, es decir, ya, ahora, y mucho antes, décadas atrás, el hombre tendrá, la Virgen no decía armas nucleares, dijo armas que serán capaces de destruir el planeta en pocos minutos. Si no es lo que tenemos, eso lo dijo la Virgen en 1846, sí, a 2 niños. Hace bastante tiempo. Es Bien. decir, Pedro estaba comentando hace un momento sobre Pitita Ridruejo. La verdad es que Pitita Ridruejo es uno de los personajes aquí en España que más se han preocupado por estudiar los fenómenos de apariciones marianas. Y Santiago, que está con nosotros, ha tenido la oportunidad de hablar con ella, estar en su casa y hacer una entrevista. ¿Qué impresión te causó la figura de Pitita Ridruejo? fabulosa. Pitita yo la había conocido pues a través de la televisión, la había escuchado pues en emisoras de radio y tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Nos recibió a todo el equipo de profesionales que íbamos, tanto técnicos como periodistas, nos recibió en su casa, una persona muy cordial, pertenece a una clase social muy alta porque su marido es diplomático, con una cultura impresionante. Es, en mi opinión, ahora parece ser que está la mujer enferma, ¿no? Lleva unos años un poco delicada, pero en mi opinión es una de las más importantes investigadoras del fenómeno mariano, de la mariología. Ha dado conferencias por todo el mundo sobre el tema, conoce todas las triquiñuelas de todas las apariciones y tuvimos la oportunidad de estar con ella. Sí, Pedro. Sí, quería decir que a ella le viene un poquito toda esta inquietud y todo este querer divulgar todo este mensaje mariano, debido a que ella estuvo en Prado Nuevo del Escorial y ahí ella presenció la danza del sol y otras cositas internas que a ella le ocurrieron, que a partir de ese momento ella se vio en la obligación de dar esa información al resto de las personas que no habían visto aquello y de no sentir aquello y esos olores. Entonces quiso hacerlo y fue por toda España. Yo sé que España la ha pateado, pero la ha pateado y bien. Sí. Y conoce bastante bien todo el fenómeno esto de la aparición mariana. Ese fue el detonante. Junto al padre José María Pilón, el jesuita Pilón, formaron un club, Amixa, que era Amigos de la Parapsicología, y fue a principios de los años 80 cuando se desplazaron al Escorial, a Prado Nuevo del Escorial, y Pitita Ridruejo nos contaba en esa entrevista que ha presenciado en la danza del sol en 4 ocasiones. Que ya es mucha suerte, yo no la he presenciado ninguna vez, tampoco me lo merezco. No desesperes, Santiago, no desesperes. Bueno, pues si os parece vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista. En este fragmento pues habla, me parece, sobre el tercer secreto de Fátima, ¿no? Habla del tercer secreto de Fátima, habla de los papas que han conocido el tercer secreto, de lo que puede decir ese secreto, y sobre eso habla, sí. Bien, pues vamos a ver si nuestros compañeros tienen ese fragmento y lo escuchamos.
había conseguido su propósito, pero la Virgen se le apareció a Lucía y le dijo que ella le daría fuerzas para escribir este delicado documento. Una vez escrito, se hizo llegar al obispo de Leiría, que era la jurisdicción que pertenecía a Fátima, y se dijo Lucía, que la Virgen quería que el secreto de Fátima fuera revelado en 1960. Cuando llegó el año 57, el Vaticano pidió el secreto, el Santo Oficio, y la gente que seguía las apariciones pensaron que había llegado ya el momento, en el año 60, de que estarían dispuestos a publicarlo. En el 57 estaba Pío XII. Pío XII murió antes del año 60. Parece ser que él leyó el secreto efectivamente y que lo guardó en un cajón celosamente, como dice Sor Pascualina, que estaba tan cercana al Papa. Y como murió antes de 1960, no sabemos si Pío XII lo iba a dar o no lo iba a dar público. A Pío XII le siguió Juan XXIII. Juan XXIII, un hombre muy entrañable, muy bondadoso, se asustó al leer su contenido y pidió consejo al cardenal al cardenal Ottaviani y a su propio confesor. Y entre los tres decidieron que lo mejor era no darlo a conocer, y entonces hubo un comunicado de Ottaviani diciendo que el secreto no sería hecho público, y luego también hubo una célebre frase del Papa diciendo que no quería ser profeta de calamidades. Vino luego Pablo VI, cardenal Montini, ratificó la orden de su anterior, del anterior Papa, de no desvelar el secreto, pero se veía que estaba preocupadísimo por el texto, porque envió un extracto del secreto a Kennedy, a Macmillan y a Khrushchev, que eran los máximos dirigentes de entonces. No se sabe lo que diría este extracto, pero de resultas de ello se firmó un acuerdo ruso-americano, Khrushchev, Kennedy y Macmillan, inglés, ruso-americano-inglés, por el cual las armas de entonces atómicas dejarían de seguir siendo experimentadas momentáneamente. De resultas de esto, la gente pensó, pues esto es una tercera guerra, lo que dice el secreto, para que tomen estas precauciones, una tercera guerra mundial. Después de Pablo VI vino Juan Pablo I. Juan Pablo I, cuando fue cardenal en Venecia, se había acercado a Fátima a ver a Lucía, y es muy curioso porque Lucía le había dicho algo relacionado con que él viviría 33. Él no entendió si 33, todo el mundo creyó que era 33 años. Y luego fueron 33 días lo que vivió. Él tuvo una conversación muy interesante con Lucía, y cuando se quedó muy, muy impresionado de lo que habló con ella, y cuando le nombraron papa, dijo a sus allegados que lo primero que haría iba a desvelar el secreto de Fátima, que ya era hora. Y sin embargo murió 33 días antes de... justo 33 días después de subir al solio, de ascender al solio pontificio, y no pudo cumplir con este deseo suyo. Y luego nuestro actual pontífice es enormemente un hombre de Fátima, está convencido de que la Virgen de Fátima le salvó la vida en el atentado del año 81 en la plaza de San Pedro, donde Ali Akka le disparó porque estaba clínicamente muerto el Papa. Entonces está tan convencido de ello que la bala de aquel atentado la ha mandado engarzar en la corona de la Virgen de Fátima, y aparte de eso tuvo unas palabras muy bonitas. Dijo: una mano disparó, la mano de Ali Akka, y otra mano desvió la bala, la mano de la Virgen. Entonces, sin embargo, todavía no se ha pronunciado sobre el secreto, y cuando le preguntaron en Fulda, en Alemania, a unos seminaristas que por qué este silencio, pues el Papa dijo: por su contenido, que es estremecedor. Y al preguntarle que si no podía darle más indicaciones, él dijo: no me preguntéis más, rezad el rosario, que es lo único que se puede hacer en contra de lo que dice el secreto. Tenemos las palabras de Petita Ridruejo en esa entrevista con Santiago Vázquez. Pedro, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, comenté algo antes. Yo lo que no entiendo, si es verdad que existe este mensaje de Fátima, este tercer secreto. Que existir existe. Que existir existe, parece ser. Juan Pablo II reconoce que la Virgen María
le salvó la vida desviando la bala que le iba a quitar la vida. Tan es así que creo que por 2 veces va a Fátima e incluso hace engarzar la bala en la corona de la Virgen. Entonces yo me pregunto... Y aparte que es un papa mariano totalmente. Claro, claro, reconoce públicamente que la Virgen le ha salvado la vida. No sé si es que llega a verle físicamente. Y entonces yo no llego a comprender una cosa, es que no la entiendo. Si es verdad eso, si reconoce que la Virgen te ha salvado la vida, que lo hace público, y además allí en Fátima, ¿cómo es posible que un mensaje que da la Virgen y que dice que debe publicarse en el año 60, el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia, no la publica? Si es verdad, caray, que la publique, porque entonces de alguna forma está incumpliendo una petición de la Virgen, salvo que haya habido posteriormente y que nosotros no sepamos algún mensaje que nosotros desconocemos, es decir, mira, a partir de ahora no hagas público este mensaje. Bueno, pues que lo diga. Yo no lo entiendo, para mí es una incongruencia absoluta. Bien, pues con ese interrogante nos vamos a quedar. La duda de por qué no se hace público ese tercer mensaje de Fátima. Vamos a aprovechar para decir que a partir de estos momentos pueden llamar por teléfono al 967 30 70 33, que si quieren participar, pues si han tenido alguna experiencia de este tipo que estamos hablando esta noche o simplemente quieren preguntar a nuestros invitados, repito el número 967 30 70 33. Vamos unos momentos a la publicidad y después hablaremos de las apariciones de Prado Nuevo. Bueno, muchachotes, ¿qué tal? Hasta ahora hemos estado hablando de apariciones marianas fuera de nuestras fronteras, pero sabemos que aquí en España pues también tenemos apariciones marianas muy importantes. ¿Podéis hablar un poquitín de las apariciones marianas en España más importantes hasta ahora? Sí, hay un documento del diario ABC, en su apartado de religión, que condensa, si te parece bien, pues voy a leer solamente los encabezamientos. Apariciones en España en este siglo, las más importantes, evidentemente. Pontevedra, 1905, Tui, Pontevedra, 1929, Monteumbe, muy famosas en Vizcaya, en 1941, Garabandal, también muy importantes, en Cantabria, en 1961, Sardañola, en Barcelona, en 1976, Prado Nuevo del Escorial, en Madrid, en 1980, Alcira, en Valencia, 1985, El Repilado, en Huelva, 1987, también otras muy conocidas, en Pedrera, en Sevilla, del año 1987, Gruta del Cerrillo, en Córdoba, 1990, Huecas, en Toledo, 1992, Conchar, en Granada, Gerona, El Higuerón, en Sevilla, de 1994, y añadiría otra que he conocido de primera mano, ya que he estado allí en 2 ocasiones, que son las de Villacañas. En Toledo la vidente se llama Luz Epifanía, y he asistido pues al rezo del rosario y al trance de la vidente en 2 ocasiones. Esas serían pues las más importantes apariciones de nuestro país. Pero quizás la más importante entre ellas sea la de Prado Nuevo, ¿no? La más importante yo creo que es Prado Nuevo del Escorial en Madrid. Sí. Sí. Hubo una muy importante que fue en el Palmar. También el Palmar de Toria, efectivamente. Que empezó como muy bien y
Y terminó... Bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero aquello de verdad no puede terminar muy bien. Han hecho una basílica algo increíble, ¿eh? De cómo empezó realmente y cómo está ahora. Y vamos a centrarnos un poquito Venga. en las apariciones de Prado Nuevo. ¿En qué año comienzan estas apariciones? Las apariciones de Prado Nuevo del Escorial empiezan... Bueno, vamos a situarnos un poco. La persona que vio a la Virgen por primera vez y que después es la persona que entra en trance y que da todos los primeros sábados de mes el mensaje, se llama Amparo Cuevas. El Luz Amparo Cuevas, Luz Epifanía, es pues el nombre que se pone delante a todas las videntes, que es como se llaman, no porque ven el futuro, aunque también, sino que se llama vidente porque ven a la Virgen. Empezó todo en octubre de 1980. Amparo Cuevas estaba trabajando como asistenta en San Lorenzo del Escorial. Estaba trabajando como asistenta y escucha una voz que no sabe de dónde viene, que le dice: reza por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. Amaros los unos a los otros. Vas a recibir pruebas de dolor. Eso ocurre en octubre de 1980. En noviembre de ese mismo año, estando también en la casa de sus señores como asistenta trabajando, de repente cae en un éxtasis total, ve a Jesús crucificado, pasando la pasión, atravesando la pasión, y Jesús le dice que si quiere compartir con él su pasión, su sufrimiento. Ella le dice que con su ayuda lo conseguirá, y Jesús le dice que así es. Es entonces cuando, a raíz de esta experiencia, le aparece en el centro del pecho a Luz Amparo Cuevas un corazón atravesado por un dardo. Es también a raíz de esta visión de Jesús crucificado cuando sus familiares y amigos consideran que está atravesando pues una crisis tanto emocional como física, porque al parecer Luz Amparo Cuevas padecía del corazón, y la tumban en una cama, y en ese momento se le abren los estigmas. Empieza a sangrar por las manos, los pies, el costado y por la frente. Pero de esto hay documentos y muchísimos testigos. Hay un dato que es sobrecogedor, y el tema de los estigmas es también un tema para un programa, Rafa, es muy interesante, porque se le abren los estigmas, se producen las sanguinaciones o sangraciones y se le vuelven a cerrar. Es decir, como si no se hubiera producido ningún tipo de estigmatización. Se le vuelven a cerrar y no queda ni rastro. Y es el 14 de junio, ya para terminar, el 14 de junio de 1981, estando en la finca llamada de Prado Nuevo del Escorial, está con su familia, con un amigo que se llamaba Marcos, estaban allí en el huerto, y en el famoso árbol que veremos en las fotografías, aparece una señora que solamente vio ella. Los familiares y este amigo se quedan mirándola, dicen que ¿qué está haciendo Amparo? Está hablando con quién está hablando. Estaba en éxtasis y ve a la señora, ve a la Virgen, que le dice que es la Virgen Dolorosa. Lo primero que le dice es: soy la Virgen Dolorosa. Pide, cosa muy común, denominador común en las apariciones de la Virgen, le pide que se haga en ese lugar una capilla, que todavía hoy en día no se ha hecho. También aconseja y pide el rezo del rosario. Afirma que en ese lugar se van a producir curaciones, que de hecho se han producido, y también le dice que el agua que hay en ese lugar curará a las personas que la beban con fe. Y por último pide penitencia y oración para los hombres. Este sería un poco el resumen de los hechos acaecidos en Prado Nuevo del Escorial desde ese 14 de junio de 1981, a pesar de todos los problemas que ha habido con el ayuntamiento, que cerró el lugar, que después, en fin, todo lo que sabe. Y yo destacaría un poquito de los mensajes de la Virgen, sobre todo los primeros que se dan, que parece ser que son los más frescos. Porque luego no sé qué ocurre con la Iglesia. Bueno, no con la Iglesia, no. Con los dirigentes de la Iglesia
que enseguida se meten por el medio y lo coartan todo. Pierde frescura, yo no sé por qué. Y es que pide que recen el rosario. Parecería una bobada, pero no lo es. Hay algunas personas que han estudiado un poquito los secretos de la oración y son conocedoras de la oración y dicen que el rezo del rosario es la antesala del misticismo, ¿no? Los franciscanos tienen lo que llaman la corona, que en vez de 5 misterios tienen 7 misterios. Yo sí que diría que es una cosa que hay un denominador común en las apariciones de la Virgen en la que pide que se rece el Santo Rosario. Bien, pues parece una cosa baladí que no tiene importancia. Yo creo que no. Es muy importante lo del rezo del rosario. Parece un mantra, no es que parece, es un mantra, pero que tiene sus efectos. Y no solamente para la persona que lo hace, sino para la gente que hay alrededor o que existen en este mundo. Sí, es inconcebible, entre comillas inconcebible, ver a un santo como por ejemplo San Francisco de Asís, siempre con su rosario en la mano, Santa Teresa de Jesús, y ya San Bernardo, y ya más en nuestros días, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta iba a un programa de televisión cuando iba y estaba en el estudio y estaba rezando el rosario. Tenemos el caso, por ejemplo, del Padre Pío, del famoso Padre Pío, que es su oración preferida. Hay muchísimas fotos del Padre Pío con su rosario, rezándolo. Sí. Es decir, que es muy importante el rezo del rosario. Bien, pues si os parece, vamos a ver unas fotografías de las apariciones de Padre Nuevo, las vamos comentando. A ver. Y vamos a seguir hablando sobre estas apariciones que quizás sean, como hemos dicho, las más importantes que se han dado en nuestra geografía, ¿no? Sí, sí. Ahí tenemos la primera de las fotos. Sí, es una foto aérea sobre la zona donde está el fresno, donde desapareció la Virgen, y al lado hay una pequeña balsita o estanque. Y bueno, yo voy a ser como muy franco. Digamos que lo que en un principio era algo maravilloso, ahí está, además es un sitio que es precioso, ahí en la Sierra de Madrid del Escorial, luego empezó a verse cosas realmente que no tienen sentido. Es decir, años después, allá por el año 90 y, no sé, 93, 94, Santiago. Cuando ocurrió cuando había disputas por coger el agua. Sí, año 92, sí. Peleas por ver el agua, ahí está viendo el piloncito ese de agua con el árbol al fondo donde desaparece la Virgen. Ahí fue donde se le apareció la Virgen a Luz Amparo Cuevas la primera vez, sí. Encima de ese árbol que se ve ahí. Esta es la Dolorosa. La Dolorosa es lo más parecido, parece ser, a lo que Amparo Cuevas realmente vio, ¿no? Sí. Lo hizo una pintora con toda la información que le iba dando Amparo Cuevas. Esa es Amparo Cuevas. Esta es Amparo Cuevas. Se supone que en trance. Y digo se supone en trance porque al principio era como muy diferente, era más bien un éxtasis. Y luego, posteriormente, a mí, ahí se ve otra vez en trance. Sí. No, ahí no está en ahí está en trance. En trance, perdón. Y a mí el trance aquel no me gustaba, era una voz un tanto extraña. Es decir, al principio Santiago decía, ahí se le ve nuevamente, Santiago decía que a saber quién está hablando a través de Amparo Cuevas, porque yo no lo sé. Yo no lo sé. En un principio es diferente. Cuando entras en éxtasis, las imágenes son diferentes. Ahí se ve gente mirando al sol y estaban viendo pues la danza del sol, se supone. Otra vez la gente miraba por mirar. Y lo que hacían era quemarse los ojos, simplemente. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y había problemas, ¿no? Bueno, ahí está Santiago, si quieres comentarlo. Ahí está el árbol de cerca, donde hay una hornacina donde la gente pone florecitas y velas y cosas allí. Y bueno, comentando lo que estaba haciendo, esto que ha parecido tan bonito y que es tan hermoso, aquella pradera que hay allí, yo no comprendía cómo allá había bofetadas por coger agua, o cómo la gente aparecía por el árbol y pasaba una primitiva, un décimo de lotería. Porque, caray, ¿qué tiene que ver eso? Yo comprendo que tiene que haber de todo en todo. Ahí está la hornacina, que por cierto, la han quemado, la han destrozado a palos, en su día, han prendido fuego al árbol. Sí. Es decir, Amparo Cuevas le dieron una paliza a unos encapuchados. Claro, ahí ha habido de todo, han pasado muchas cosas. Creo que es la octava hornacina que hay. Sí. O sea, no crean ustedes que todo es a rosas, no. Ha habido muchos problemas. Ahora por fin ya la Fundación Virgen de los Dolores pues han conseguido comprar ese terreno y ya es privado. Y ahora hay vigilantes, siempre hay dos vigilantes permanentemente, que son voluntarios lógicamente, y permanecen allí para evitar que ocurran esas cosas. Y no uno, hay dos, con sus coches y todo, y vigilando quién entra y quién sale. Ha habido realmente problemas serios, lo cual a mí da cierta autenticidad de lo que ahí ha ocurrido. Porque digamos que la parte oscura o el mal no se molesta en destruir todo eso. Es decir, que un señor llegue allí y le pegue una paliza a una señora porque está rezando el rosario, bueno, lo puedes entender, pero a mí me cuesta. Yo me cuesta creerlo, porque daño no puede estar haciendo. Tú podrás creerlo o no, pero meterte allí a darle una paliza, que casi matan a una mujer allí, que han llegado a prender fuego.
Y eso me cuesta creerlo, sinceramente. Sí, y hay que decir, Rafa, una cosa muy rápidamente, que el obispo de Madrid en su día no le prohibió, le aconsejó a Luz Amparo Cuevas que no visitase el lugar, porque al principio, los primeros años de las apariciones, años 81, 82, 83, hasta no sé exactamente cuándo, pero los primeros años, Amparo Cuevas caía en trance allí públicamente delante de los miles y miles de personas que todavía hoy en día Claro, y siguen entonces yendo. Amparo Cuevas habló con la Virgen y dijo, madre, en vez de vernos a las 8 por la tarde, vamos a vernos a las 7 de la mañana en otra esquina de la pradera. Mira, yo ahí así que no me gusta. Y sé, lo dice un poco en plan irónico, sí, ¿no? Un poco irónico, sí, Sí. o bastante. Y te digo esto por lo siguiente, porque incluso el padre José María Pilón, que fue designado, creo, por el arzobispo de Madrid para que investigara si realmente ahí estaban produciendo apariciones o no, porque entre otras cosas, y si no se sabe, se les prohibió a los sacerdotes y a las monjas que fueran vestidos allí, Sí. que no llevaran a feligreses Eso es a rezar allí el rosario. Hubo verdaderas amenazas. Pero yo voy a la base de esto. Independientemente de que el padre José María Pilón, sea por iniciativa o sea porque las jerarquías eclesiásticas no quieren reconocer las apariciones de Prado Nuevo, yo le tengo que decir al padre José María Pilón que mal que le pese o mal que no le pese, porque no lo sé, la Virgen se apareció en Prado Nuevo, la Virgen se sigue apareciendo en Prado Nuevo. ¿Qué ocurre en Prado Nuevo? Sí, porque él dijo que allí no costaba la sobrenaturalidad Sí, claro. de los hechos. Allí han ocurrido cosas como es el olor, que por ser importante, y que lo es, no es lo más. Olor a rosas. El olor a rosa. No es lo más. Es una sensación de armonía y de paz, de amor. Es lo que te transmite ese olor. Eso sí que es importante porque lo sientes dentro. Hablamos de sentimientos, no de cosas que ocurren por fuera. Fuera de allí, se producen después de visitar estos sitios esos encuentros con los olores. Te iré a contar un caso. Hay muchísimos. Suelen ocurrir en labores domésticas o labores del campo, muy sencillas, que siempre se han hecho, haciendo la comida, haciendo una cama, limpiando unas escaleras, ¿no? Y de pronto, que tú en ese instante no caes en la cuenta, se está produciendo una especie de sintonía entre tu cuerpo y la Virgen, en su espíritu. De tal suerte que cuando ha pasado el fenómeno, tú te has dado cuenta que en los 10 o 15 minutos que preceden a la aparición o al encuentro con la Virgen, hay una paz inmensa. Desaparece cualquier tipo de preocupación. No hay absolutamente nada. Y de pronto viene ese olor que te entra un recogimiento, una paz, un amor, un querer a todo el mundo, de amar a todo el mundo que te desborda. Y entonces es curioso, porque en una de estas ocasiones había una niña pequeñita, en este caso lo sé muy, muy de cerca, una niña pequeña que al acudir a su mamá para darle agua, o no me acuerdo el qué, le dice... Que estaba oliendo a rosas. Y estaba oliendo a rosas y estaba sobrecogida, porque ella había estado en Prado Nuevo, dijo, hola nena, y la saludó. Le pidió cambiarla, fue a cambiarla y cuando volvió a la escalera, ya no está la nena. Y ya no olía. Y ya que no la olía niña rosa. veía la imagen. Sé de dos casos, y muy cercanos, y a muchas personas nos ha ocurrido cosas de este tipo. Y como es de bien nacidos el ser agradecido, yo públicamente lo hago. Ya sé que estoy en allí. Bueno, yo he olido a rosas. Y a también mí- a incienso. y también a incienso. Y yo también. Y fue a raíz de ir a Prado Nuevo. Yo he vivido momentos allí realmente increíbles. Mi vida yo creo que cambió bastante. Y yo lo digo por si alguna persona quiere ir tranquilamente a verlo, porque para mí, creo que para Santiago y para mucha gente hay un antes y un después. Porque no lo sé, pero se produce. Y luego posteriormente, mira, en pleno invierno, nevando, solos, y un olor a rosas, con una paz increíble, unas burbujas de aire que te envuelven. De aire caliente. Sí, que no tienes frío. Parece como si no te encontraras en este mundo. Y a mí el padre José María Pilón me puede decir lo que quiera en arameo. Te puedo decir misa. Puede decirme lo que quiera. Yo sé que ahí se produce. Yo he presenciado un milagro de un parapléjico que estaba en una silla de Sí, ruedas. doy fe es de que ello. lo he visto, coño. Doy fe de Perdón, ello. se me ha escapado la palabra. Pero es verdad. Es que me acelero un poquito porque he visto que de las mismas jerarquías eclesiásticas han querido echar eso para abajo. Sí. Y digo que no. Y que se siga apareciendo. A pesar de los pesares. Caray, Bueno. ya está. Queda dicho, ¿no? Queda dicho. Bien, recordamos que el número de teléfono al que pueden llamar si quieren participar, si quieren consultar o quieren pues, exponer sus ideas sobre lo que estamos hablando es el 967 30 70 33.
Hay una cosa que llama bastante la atención generalmente en este tipo de manifestaciones marianas, son las personas que entran en trance. Es decir, hace unas semanas estábamos escuchando las psicofonías, esas voces de ultratumba que daban incluso un poco de miedo, y a veces escuchando a estas personas que entran en trance, pues está escuchando prácticamente lo mismo, es una voz desgarradora que incluso pues da un poco de miedo a la gente que no está acostumbrada a escucharlo, y a mí me llama la atención que la Virgen pueda utilizar este método para dar mensajes a los fieles que en ese momento se encuentran alrededor de esas personas. Sí. Rafa, es que aunque estés acostumbrado, yo he visto situaciones de trance de Amparo Cuevas y eso es desgarrador. Y es que yo sinceramente... Más que la Virgen parece el demonio. Yo no lo sé, tampoco me atrevo a tanto. Es una comparación. Pero yo no veo allí eso, ni veo que es una repetición continua, unas amenazas continuas. Es amenazas, no son consejos. Los mensajes de la Virgen son básicamente de amor, son de advertencia. Nos está queriendo decir, mirar, no solamente sois cuerpo, al cuerpo hay que darle lo del cuerpo, pero al espíritu hay que darle lo que es del espíritu. Habéis dado la espalda a Dios y al espíritu hay que alimentarlo. ¿Cómo? Pues con la oración, con una serie de cosas. Esos son los mensajes que la Virgen está queriendo decir, pero se empeñan en... Yo no lo sé. No sé, sí. yo no lo Cuidado, sé. cuidado con los trances, porque los trances existen. El trance es un estado alterado de conciencia y, en mi opinión, en la mayoría de los casos hay un porcentaje que evidentemente no es ningún espíritu el que se está manifestando, sino simplemente es el inconsciente de la persona, pero sí hay casos en los que una entidad, un espíritu, se apodera en ese momento del cuerpo de la persona, en este caso de la vidente o del vidente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, tenemos preparada una grabación efectuada en el santuario de la Fuensanta. Santiago, ¿de quién es la persona que vamos a escuchar? Sí, la vidente se llama Eva García. Son unas apariciones, pues, vamos a decirlo así, en pequeñito, comparadas con Pradonedo del Escorial. Todos los primeros sábados de mes se reúnen allí, cerca del santuario de la Fuensanta, muy cerquita de allí. Y Eva, la vidente, pues entra en un trance y da un mensaje que hemos escogido un trocito de uno de los que tengo. Pero comentabas que precisamente no es uno de los trances más espectaculares, no es más suavecito. No, es uno normalito y además, bueno, una voz, digamos que es agradable de escuchar. Por lo menos la voz es bonita, no es desgarradora, sí. No es como muy fingida, se le ve como algo natural. Sí. Yo ahí, bueno, esta digamos que sí, la acepto, incluso la digiero, pero las otras es que son tremendas. Sí. Pues vamos a escuchar ese minutito que tenemos ahí grabado de ese trance. Que mi divino Hijo Jesús ha de depositar en vuestros corazones en este nuevo nacimiento que se ha de efectuar en aquellos hijos míos que en verdad tenéis disposición para Dios y por esta disposición vuestra yo, la Madre de Dios, vengo a estar junto a vosotros. La grabación que teníamos preparada es una relación tranquilita, ¿no? Sí, comparadas con la de Prayo Nuevo, bueno. En comparación con otros trances que hemos escuchado... Bueno, esto es un ángel, ¿no? Es más bonito. Y te puedo decir que de Prado Nuevo yo sé de una persona que hace tan solo un año ha curado un cáncer que le descubrieron y bueno, digamos que cuando iba a entrar a que le hicieran radioterapia se le apareció una bella dama, en la de siempre, en la Virgen, ¿no? La estuvo acariciando y dije, hija mía, no te preocupes, no te vas a morir, pero quiero que hagas una cosa. Y volvemos otra vez a lo de siempre. Quiero que vayas con tu familia, que por cierto la tenía muy desunida, quiero que vayas con tu familia a rezar el Santo Rosario a la pradera. Entonces esta mujer dijo, oye, ¿dónde está la pradera esta? ¿Dónde es la Virgen de la Pradera? Y una enfermera le dijo, la pradera no, está la Virgen de Prado Nuevo del Escorial. Entonces le enseñaron una fotografía
Y dijo, esta es la señora que me ha... Entonces le dijo al médico, Que por doctor, cierto es guapísima. sí, es preciosa. Por favor, doctor, mire usted, ya no hace falta que me den radioterapia, porque me ha hecho, se me ha desaparecido la Virgen y me ha dicho que me voy a curar. Y entonces el médico dije, me parece muy bien, hija, pero le vamos a dar toda la radioterapia del mundo. A ella no se le quitó el pelo, no se le cayó el pelo, cosa que es muy anormal, y a los pocos días de estar con la radioterapia, el cáncer había desaparecido. Bien, vamos a dejar un poco el tema de las apariciones. Hay un fenómeno bastante asociado, por el hecho de que también son imágenes de la Virgen, en este caso las imágenes que sangran o que lloran lágrimas de agua o de sangre en algunos casos. ¿Cómo podéis explicar estos fenómenos? ¿Por qué se dan estos fenómenos? Yo creo que lo ha dicho Pedro muy bien. Es decir, cuando una imagen, ya sea de la Virgen o sea del Señor Jesús, llora sangre, pues nos está indicando que estamos totalmente equivocados, que el camino que estamos tomando, hablo en general, por supuesto, habrá personas que no, pero no tenemos más que echar una vista pues a los telediarios, a los periódicos, a los informativos, para ver cómo está el mundo. El ser humano es un ser egoísta hoy por hoy, cada uno va a lo suyo, falta amor, falta espiritualidad, la gente no reza, la gente no habla con Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Es decir, hay un materialismo, lo hemos hablado ya en otros programas, hay un materialismo indiscriminado, y es lo que nos vienen a decir estas manifestaciones que estamos viendo ahí en la televisión, estas imágenes que lloran. Yo estoy de acuerdo con Pedro totalmente, vamos. Estamos viendo una imagen, en este caso no es sangre lo que está llorando, incluso está empapada, ¿eh? Sí, son lágrimas. Lágrimas de dolor, del claro. error del ser humano por el camino que ha tomado, que no es el adecuado. Nos hemos equivocado de la misa a la media. ¿Y cuál es la postura de la Iglesia frente a estas manifestaciones? No a las apariciones, sino a estas imágenes que, por cierto, parece ser que cada vez proliferan más, las estatuillas que empiezan a sangrar, incluso sí. cuadros. ¿Cuál es la postura que toma la Iglesia frente a estos fenómenos? La Iglesia es muy prudente, tampoco se implica demasiado. Aquí en Ellín tenemos un sitio muy cercano, que los tres que estamos aquí lo conocemos, donde hay varias imágenes que pertenecen a una congregación aquí de Ellín, y hay varias imágenes que han llorado sangre. Y están muy cercanas en todos los sitios. Sí. Creo que hay un gran sufrimiento a nivel del planeta. Y Sí. creo que de alguna forma nos están avisando y nos están queriendo decir por todos los medios, yo no sé qué más medios tendrán al alcance, tendrán que hacer milagros, pero muy ostentosos, para avisarnos de que realmente estamos equivocados, hemos tomado un camino equivocado. Apareció hace, me parece 2 años o cosas así en Italia, una imagen que creo que hemos visto ahí en el monitor, en la televisión, de una imagen de la Virgen que lloraba sangre, y entonces se la sometió a un escáner, Pedro, ayúdame, ¿cómo se dice? Una resonancia magnética. Sí, Una resonancia magnética para ver si realmente estaba hueca, si tenía algún conducto que se había fabricado. Exactamente. Y aquella prueba dio negativo. Me parece que es esa, exactamente. Sí, esa es. Y esa imagen que ustedes están viendo ahí es sólida 100%. Y sin embargo llora sangre. Es decir, que no hay fraude ninguno. Muy bien, pues recordamos el número de teléfono, ya saben, el 967 30 70 33, estamos terminando ya en los últimos momentos del programa, y hay una cosa que siempre llama la atención, ya lo hemos comentado alguna vez, porque al final todo esto termina desvirtuándose, porque al final se convierte en un negocio, en un espectáculo. Muy pocas apariciones han perdurado la frescura de la aparición, por ejemplo la Virgen de Guadalupe, que sabemos la importancia tan grande que tiene para todo el pueblo mexicano. Pero el resto de apariciones al final más o menos pues... es que no interesa. Digamos que hay, por ponerlo muy simple, la luz y la oscuridad. A la oscuridad no interesa que la luz se haga muy intensa, porque si se hace muy intensa, pueden ver, y si se dan cuenta, se van a ir a la luz. Luego no interesa que haya luz, hay que desvirtuarlo como sea. Y de alguna forma, por nuestra propia naturaleza, el instinto, la parte mala que llevamos todos dentro, ¿no? Tiende a desvirtuarse eso, se convierte en un negocio, se monta otro al lado que es mentira. Entonces la conclusión que uno llega simplista es, si esa es mentira y aquella es mentira, esta también es mentira. Pues no es así. Yo diría que para los ateos, habrá personas que no vean y sean ateas y no crean en nada de todo esto, buscan una explicación, y es que hay espíritus, aquellos que llamamos espíritus burlones, que juegan con toda esta gente y montan todo este follón para que toda la gente acuda, para a su vez otros espíritus comer de esa cantidad de energía que se libera cuando muchas personas juntas rezan un rosario, una plegaria. El otro día venía este anciano, este indio, ¿no?
Teuclid, en el que decía que el día del eclipse de sol, que todo el mundo, todo el planeta, rece una oración. Lo importante es que juntar mucha gente rezando, proyectando esa energía. Dicen que estos ateos, que solamente es para eso, que está provocado para chupar energía. Es posible, y yo afirmo, sigo insistiendo, la Virgen se aparece, y doy fe de ello. Muy bien, pues solo resta agradeceros de verdad vuestra asistencia al programa, todos vuestros consejos, todo lo que habéis hablado sobre las apariciones marianas. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A ti, Muy bien, Rafael, hasta luego. Y aprovechando que estaba Pedro hablando del anciano Teuclid, os recordamos que todas aquellas personas que quieran participar en el Temazcal, que se va a celebrar el día 17, pues pueden llamar al 967 30 70 50 para inscribirse, aunque están a tiempo, puesto que va a ser pasado mañana. Y solamente emplazarles para el próximo jueves. El próximo jueves vamos a hablar de la transcomunicación. Con nosotros vamos a tener a varios invitados, entre ellos a Pedro Amorós, que es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Creo que va a ser un tema interesante, así es que si quieren estar con nosotros el próximo jueves a las 11 de la noche. Buenas noches, felices sueños.